Hola, hoy hablaremos sobre el tubo digestivo. La primera porción del tubo digestivo es el esófago. En el esófago vamos a encontrar un epitelio plano estratificado. Este epitelio está sostenido por una lámina propia. Aquí podemos ver el espesor de la lámina propia con el tejido conectivo relativamente laxo. Y este tejido relativamente laxo tiene intromisiones dentro del epitelio, o sea que tiene unas papilas, digamos, muy largas. Estas papilas dérmicas o papilas yugales o papilas de la mucosa van a formar estas clavijas, que son sitios donde se ancla el epitelio hacia el resto del órgano para que no se deslice. Debajo de la lámina propia que forma la primera porción de tejido conectivo vamos a tener músculo. Este músculo es músculo liso y está en dos capas. En esta porción podemos ver el corte, que sería en longitudinal, y aquí por alguna extraña razón se observan los bloques como que si hubiéramos torcido el órgano y lo vemos en un corte oblicuo. Más abajo de eso está la submucosa, que es rica en vasos sanguíneos y tejido conectivo también. Si seguimos bajando en la muestra, vamos a observar que el tejido conectivo se continúa hasta esta porción. Todo esto es la submucosa, esta es la muscularis mucosae, y hasta aquí es la mucosa. Entonces, mucosa, submucosa. Adentro vamos a encontrar algunas glándulas. Estas glándulas son glándulas mucosas que están en la submucosa del esófago. Son glándulas esofágicas que ayudan a lubricar toda la superficie para evitar que el bolo alimenticio pueda lesionarnos en algún momento. Debajo de eso tenemos músculo. El músculo está en dos capas. Tenemos una circular interna y una longitudinal externa. En medio de ambas capas vamos a tener un poco de tejido conectivo y aquí la presencia de nervios, el plexo nervioso de Auerbach, que es relativamente evidente. El plexo de Meissner, que lo podemos encontrar aquí en algunas porciones, es el plexo nervioso que está en la submucosa, mientras que el que está en la muscular se denomina de Auerbach. Aquí tenemos un acercamiento de cómo se ve el músculo. El músculo del esófago está dividido en tercios. El tercio superior tiene músculo esquelético, como el que podemos ver aquí. Podemos observar cómo están los núcleos en la periferia y además podemos ver algunas estriaciones dentro de este músculo. Este músculo esquelético nos indica que está en el tercio superior. Este es parte del plexo de Auerbach. Podemos ver la formación de este paquete nervioso que se continúa como una especie de retícula dentro del tejido. Pasando al siguiente órgano vamos a encontrar el estómago. La mucosa del estómago es bastante diferente. Podemos observar una mucosa con epitelio cilíndrico simple, glandular, que ha formado algunas condiciones especiales. Por ejemplo, la presencia de este tipo de superficie lleno de células epiteliales protectoras que contienen un glucocáliz, que es una membrana que lo protege, ¿verdad? Recordemos que el glucocáliz se adhiere directamente a las proteínas de superficie y evitan que el ácido que está dentro de la luz del estómago, así como cualquier alimento que llegue, pueda irritar a las células presentes. Luego de esta región vamos a ver que tiene una especie de borde. A esta región de la entrada hasta el borde se le conoce como fóvea, que son como las cuevitas en donde se ingresa, se invagina el tejido hasta hacer estas glándulas. Esta porción glandular podemos verla que en algunas regiones tienen la continuidad de un tubo.
Vemos aquí que van dos paredes laterales y que tiene una luz interna, pero no en todo lado la vamos a ver así. Y aquí, por ejemplo, ya la podemos ver como que si este tubo lo estamos cortando de manera transversal, porque esta glándula tiene esta forma, es una enrollada simple, siempre tubular. Esa porción, esa postura de la glándula nos indica en qué regiones estamos. Normalmente una tubular enrollada se encuentra en la porción del fondo gástrico. Las glándulas que tenemos aquí tienen diferentes células. Entre las células presentes vamos a observar unas que son completamente claras, que son protectoras en la superficie. Vemos que son claras. En el cuello también podemos encontrar algunas que son relativamente claras, que todavía forman parte de esta fobia. Y más abajo de ellas vamos a comenzar a ver células que son rosaditas. Estas que son rosaditas van a ser células parietales de la pared de la glándula. Y por último vamos a tener estas células que son ligeramente más oscuras. Apenas se puede notar la diferencia. Estas son las células principales que están al fondo de las glándulas. Algo que hay que recalcar es que en medio de todo este tejido, en medio de las glándulas, tenemos porciones con infiltración linfocitaria y algunas otras células propias del tejido conectivo que forman la lámina propia que rodea cada glándula. Aquí tenemos las porciones como más visibles, ¿verdad?, que están rodeando a esa porción glandular. De las células presentes en las glándulas vamos a diferenciar también células madre y algunas células que se pintan de blanco. Las células que son generalmente más claras van a ser células enteroendocrinas, y las células, así como estas células que se ven más claras, esas son células posiblemente enteroendocrinas. Las células que se ven más oscuras dijimos que eran células principales, y las células que se ven más o menos claras, rosaditas, todavía de buen color, esas son las células parietales. Están en un orden especial, como habíamos dicho, el predominio de estas células en una región, pero podemos encontrarlas en diferentes partes. Las células que normalmente están solo en la región basal y que no llegan directamente hacia la luz pueden ser enteroendocrinas también, y las células madre que todavía se reconocen como células pequeñas que puedan estar también a nivel basal. Debajo de la lámina propia que habíamos visto que rodea todas las glándulas, encontramos una pequeña porción de tejido conectivo, y debajo, más abajito de esto, está una porción de muscularis mucosae. Aquí tenemos otro corte donde sí se puede apreciar fácilmente dónde queda la muscularis mucosae. Esta invaginación que tenemos aquí es de uno de los pliegues. Este no es un estómago de humano, es un estómago de mamífero pequeño como una rata. Y podemos ver que ellos tienen una forma diferente, con los pliegues bastante marcados dentro de su estómago. Aquí podemos observar algunas de las células que son las mucosas del cuello, donde está el citoplasma que se mira como más clarito y los núcleos bastante basales. Es la región que tenemos aquí. También tiene la fovea, que es la pequeña abertura inicial, y en el fondo todas las glándulas que están presentes. Las glándulas pueden ser ramificadas y con una abertura más ancha cuando estamos hablando de la región pilórica. En cambio, la región que habíamos visto antes es la región que está arriba del estómago, cercana al cardias, y tenemos con las vellosidades más altas y la forma de las glándulas así. Estas glándulas generalmente sí están ramificadas en la inferior. El estómago, en la porción de la muscular, podemos observar que está en 3 capas. Esta muscular es mucho más grande que lo normal y podemos ver que las fibras están mezcladas en diferentes posiciones. La primera, después de la submucosa, va a ser oblicua, después tenemos la circular y de último la longitudinal.
y en medio también vamos a encontrar fibras nerviosas que corresponden al plexo de Auerbach. En esta región ya podemos observar el intestino delgado. Una de las características para poderlo apreciar bien es que presenta prolongaciones superficiales que se llaman vellosidades, y estas vellosidades se invaginan hacia adentro formando criptas. Estas criptas, denominadas criptas de Lieberkühn, son invaginaciones de las glándulas presentes. Son muy parecidas a las que se aprecian en el estómago, pero podemos observar que la variedad celular de estas células glandulares no es la misma, no hay tanto colorido, son más o menos estables y se miran relativamente homogéneas. Esta porción de submucosa que se invagina y forma una especie de montañita es parte de las válvulas de Kerckring. El centro, que es de submucosa, nos va a indicar que esta prolongación es una válvula de Kerckring. En la superficie vamos a ver dónde queda el límite de la muscularis mucosae. Sabemos que en medio de estas criptas de Lieberkühn, que son también glándulas, vamos a encontrar la lámina propia. Los vasos sanguíneos van a estar acompañados de venas, arterias, los linfáticos, que son muy importantes en esta región, y algunos nervios, sobre todo en el plexo de Meissner en la submucosa. La última porción, después de pasar del intestino delgado, vamos a ver el intestino grueso. La principal característica para reconocerlo es que el intestino grueso ya no tiene vellosidades superficiales, únicamente va a presentar criptas de Lieberkühn, que aquí las tenemos en un corte totalmente longitudinal, y aquí a la par tenemos una imagen con un corte en transversal, donde parecieran como que son florecitas o un panalito. Estas criptas de Lieberkühn tienen mucha presencia de células caliciformes que son muy evidentes, ¿verdad? Se puede ver todo lo clarito. Y la alta presencia de estas células, así como la falta de vellosidades, nos hacen el diagnóstico de que esto va a ser intestino grueso. Debajo de eso vamos a tener la porción de la lámina propia, de la muscularis mucosae y luego la submucosa. En la submucosa volvemos a tener porciones donde viene el plexo de Meissner y después venimos a la porción de la muscular. La muscular está ordenada de diferente manera a nivel del colon, y aquí entonces miramos que solo es un paquete de músculo y no le observamos cambios de dirección en este músculo. En esta región, que también podemos observar solamente un borde relativamente liso con criptas de Lieberkühn, podemos ver algunas de las protrusiones que tiene o pequeñas porciones engrosadas de la submucosa. Vamos a encontrar esta porción de aquí para acá que corresponde a la muscular. Esta muscular está formando las tenias colónicas y la forma de cordón que presenta son bastante clásica aquí. Esta es otra porción donde vemos el colon, también hasta aquí llega la muscularis mucosae, esta es la submucosa. Aquí sí podemos apreciar que hay un cambio de dirección y tenemos dos porciones de músculo. Este es en las extrañas regiones donde sí podemos apreciar esto que vimos aquí en un corte longitudinal, en un corte transversal de los que acostumbramos. Para terminar con las regiones, vamos a ver el páncreas. Estas ya son glándulas del tubo digestivo, son glándulas anexas. El páncreas lo podemos identificar debido a la alta presencia de acinos. Todos los acinos que vamos a ver son acinos serosos, y ocasionalmente vamos a ver un grupo de células que no pertenecen al acino. Este es considerado como el islote de Langerhans, un grupo de células que no tienen una forma piriforme, ¿verdad? Piramidal, y que podemos encontrar ahí. En esta región vamos a ver los acinos, que son estos adenómeros, que están relativamente bien formados, y podemos ver algunas otras estructuras como esta, que no está en forma de adenómero.
Esta estructura corresponde al islote de Langerhans. Aquí tenemos otra que no corresponde al acino. Esta es un islote de Langerhans. Entonces, en esta porción, digamos, tenemos gran presencia de células que están en cúmulos y relativamente escasa presencia de las que se ven en adenómeros. Pero ese es un hallazgo casi único en esta muestra. Lo normal es encontrar así como está en esta región, donde podemos ver cada uno de los lobulillos separados por tabiques de tejido conectivo. Todo este tabique de tejido conectivo separa estos lobulillos. Dentro de ellos vamos a ver algunos conductos que ya son conductos mayores y algunos otros que son conductos menores o intermedios. En general vamos a encontrar algunos conductos en cada uno de los lobulillos que son relativamente evidentes cuando uno los mira con un buen aumento y que nos dan una especie de orificio donde pasa todo el conducto de los líquidos pancreáticos. Las enzimas pancreáticas que se producen, amilasa, lipasa, etc., van a estar en forma de zimógeno, o sea, inactivas a través de estos conductos. Este es un conducto intralobular. Hay algunos conductos que son un poquito mayores, que se ven como interlobulares en medio de dos lóbulos, y este grandote que tenemos aquí, que es un conducto mayor, donde ya llenan y drenan todos los elementos para sacarlos de la glándula. Los conductos son importantes para poderlos reconocer y cuando los podamos identificar claramente vamos a ver únicamente la porción exocrina del páncreas. En el hígado las cosas son un poquito diferentes. Ya no tenemos adenómeros bien formados. Las células, todos los hepatocitos, van a estar en cordones. Estos cordones van a tener células que son poliédricas, ¿verdad? Generalmente las podemos ver con formas como estas que estamos dibujando aquí. Lo normal es encontrar que las células poliédricas están unidas a los capilares sinusoidales a través de un espacio. Ese espacio es el espacio perisinusoidal de Dice. Vemos que aquí está la orilla o el borde capilar y aquí llega el hepatocito. Ese espacio es un espacio, digámoslo, de tejido conectivo ligeramente laxo que contiene células que son diferentes al hepatocito. ¿Cómo qué células pudiéramos ver? Como esta célula que se ve clara, como esta célula que se ve oscura, y algunas células endoteliales que estas como que se ven planas. Lo normal es encontrar las células de Kupffer dentro de estas regiones, que son el espacio perisinusoidal de Dice. Las células de Ito, que son estas claras, que se ven con citoplasma blanco, estas son reservorios de grasa y están ligeramente desviadas hacia los hepatocitos. Normalmente es muy difícil identificar las estructuras en un hígado y por eso las vamos a ver así de manera general. Esta sería una forma más normal de encontrar las células. Solo las vamos a ver en cordones que pueden tener anastomosis, o sea que se juntan o se separan. Y hay cierta distribución especial en esos cordones, lo que forma los lobulillos. Eso lo podemos ver aquí. Vemos algunas estructuras que tienen forma circular y esas estructuras son las venas centrales. Una vena central va a tener conexión con todos los hepatocitos que están radialmente a la par de ella. Sí podemos ver que la línea de estos hepatocitos se continúa, a veces tortuoso, a veces recto, con la línea de la vena central. Aparte de esta vena central vamos a obtener algunas regiones que tienen la porción porta. Una porción porta, esta está muy pequeñita, va a tener vena, arteria y el conducto biliar. Aquí también pudiera haber una región porta. Aquí podemos ver una región porta donde estaría la vena, la arteria y el conducto biliar. En las regiones porta
Normalmente vamos a encontrar 3 elementos y estos elementos pues nos ayudan para identificar dónde están las esquinas de las regiones que vemos, y también podemos identificar algunas por estas sombras, que es donde pasa el tejido vascular que va aquí. Estas regiones que son más o menos vasculares también nos ayudan a identificar el lobulillo funcional, ¿verdad? En esta región, por ejemplo, aquí vemos que va, y haríamos nuestro triangulito alrededor de 2 venas centrales y 2 de estos conductos para ver que ahí hay un lobulillo funcional. El lobulillo portal, estaríamos viendo que la vena central está en la orilla y dibujaríamos una unión entre las condiciones de las venas centrales y tendríamos aquí, esto debería estar más corrido para acá, el lobulillo portal. Mientras que el lobulillo clásico, ya sabíamos que es una forma de hexágono. Originalmente solo vamos a ver estas estructuras, más o menos así irían, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, y en cada uno de estos vértices deberíamos encontrar un conducto portal. Por último, vamos a ver la vesícula biliar. La verdad es que no tenemos imágenes propias de este, no vamos a darle énfasis, solo saber que tiene algunas prolongaciones. Estas son como pequeñas vellosidades que se observan en la superficie, que están tapizadas de un epitelio cilíndrico simple, descansando en una lámina propia, que tiene después músculo. El músculo está en forma espiral, y como está en forma espiral lo vamos a ver como un oblicuo que tiene diferentes formas de presentarse a lo largo de la muestra. Vamos a encontrar en la parte de la adventicia bastante tejido que puede ser adiposo, el tejido conectivo normal y algunos vasos sanguíneos que le llevan el aporte. Recordemos que está pegada al hígado y tiene una porción con adventicia, mientras que otra tiene porción con serosa. Y con eso hemos terminado.